Hay un proyecto sumamente interesante, importante, en este momento en el que el presidente Gustavo Petro ha posicionado la problemática del cambio climático a nivel mundial y se ha convertido en un líder de esta lucha y ha posicionado la defensa del medio ambiente como uno de los elementos fundamentales de su gestión y ha privilegiado la defensa de la naturaleza como uno de los puntos medulares de su trabajo. Estamos en contacto con el doctor Arturo Escobar. Él es antropólogo, investigador, activista en luchas territoriales contra el extractivismo. Trabaja en transiciones, en transiciones ecosociales, postcapitalistas, antirracistas y antipatriarcales, e impulsa un proyecto sumamente interesante que es el de un río Cauca, muchos mundos. Muchas gracias, doctor Escobar, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Él también es profesor universitario, acaba de llegar de trabajar en la Universidad de Carolina del Norte, es autor de varias investigaciones y también trabaja pues en cursos de la Universidad del Valle. Muchas gracias, doctor Escobar, por acompañarnos esta mañana en Periodismo Libre. Bueno, ¿me oyes, Luis Alfonso? Lo estamos oyendo, muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Luis Alfonso, por la invitación. Un saludo también a la compañera Laura Guerrero, quien acaba de hablar, y solidaridad también por el caso de su hijo. Y hablabas de que los jóvenes no eran vándalos, sino soñadores. Y quizás también podría decir que nosotros en nuestro proyecto, que enfatizo, es un proyecto colectivo, somos también, a veces lo llamamos diseñadores, diseñar con los sueños y desde los sueños otro valle geográfico del río Cauca posible. Pero antes de entrar en materia, también quería saludar o hacerle eco a lo que decías sobre el liderazgo que Gustavo Petro y Francia Márquez han tomado internacionalmente en distintos espacios, pero especialmente en relación con el cambio climático o colapso climático, como quiera que lo llamemos. Yo creo que Gustavo Petro y el Papa Francisco, desde su encíclica Laudato Si, que si mal no recuerdo es de 2016, no sé si tú recuerdas, son los únicos líderes a nivel mundial que han hablado explícitamente de una forma sostenida sobre la necesidad de un cambio radical en la dirección del mundo, especialmente en la dirección de la economía global, hacia unos modelos muy diferentes. Entonces yo creo que eso es muy importante reconocerlo. Últimamente también el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, ha estado también hablando en términos muy fuertes, tanto en contra del genocidio en Palestina como del cambio climático. Y esa parálisis que hay a nivel de la élite mundial y política para hacer realmente lo que hay que hacer para reorientar el rumbo del mundo y del planeta. Bueno, eso es lo que se me ocurre en modo de introducción. Clave lo que usted dice, doctor Escobar, porque es que estamos observando un mundo que no mira sino hacia un lado, ¿no? Y que le voltea la cara al genocidio que está cometiendo el Estado terrorista de Israel en Gaza. Desde aquí, como usted lo puede ver en nuestra pantalla en el lado derecho, tenemos nuestro corazón con Palestina. Excelente. Tenemos nuestro corazón con Palestina y no cesamos en la solidaridad con ese heroico pueblo. Vamos a presentar al final de nuestra misión un resumen de noticias en el que incluiremos las cifras más espantosas de esa tragedia que está viviendo ese heroico pueblo sacrificado a la luz de todos. Y precisamente usted, que conoce muy bien el mundo universitario estadounidense, se empieza a presentar un levantamiento universitario brutalmente reprimido por el imperio, pero que se empieza a parecer a lo de 50 años atrás.
en una reciente emisión de nuestro programa, yo planteaba esto. ¿Cómo puede estar ocurriendo que 50, 55 años atrás hubiera infinitamente menos posibilidades de comunicación y de conocer lo que estaba ocurriendo en Vietnam? Y sin embargo, el mundo se levantó contra la invasión y el genocidio que cometía Estados Unidos en Vietnam. Y alguien me decía, no, es que los tiempos cambian. No, señores, aquí se está demostrando que la experiencia y el trasegar histórico vuelve a tener presencia en la nueva juventud estadounidense y se están levantando las universidades. Antes de empezar, y a propósito de lo que usted plantea, me parece extraordinario que usted nos haga una reflexión sobre esto. Sí, por supuesto. El tema palestino es un tema al cual me he sentido muy cercano desde hace muchísimo tiempo, desde que era muy joven. En parte, cuando estaba haciendo mi doctorado en California, había movimientos muy fuertes ya en apoyo al pueblo palestino. Y yo creo que para mí está claro que el genocidio en Gaza y la incapacidad de las élites económicas y mundiales políticas de acercarse al problema del cambio climático son el reflejo, la prueba más fuerte y más clara del fracaso completo de estas élites, por un lado, de escoger la vida sobre la muerte, siempre siguen escogiendo la muerte, pero también por otro lado del proyecto civilizatorio, digamos, del liberalismo humanista, secular, capitalista, occidental, que ya a claras vistas no puede justificar algo como el genocidio en Gaza en términos de los valores de Occidente. Ya sabemos que son valores completamente vacíos. No se trata, eso no lo justifica nadie en términos de democracia, ni de libertad, ni siquiera de autodefensa, ni del humanismo liberal de que se ha jactado Occidente. Entonces sí son reflejos de una crisis mucho más profunda, para lo cual el mismo concepto de crisis ya se nos queda corto. Hay gente ahora que dice, bueno, la crisis se ha banalizado, hay crisis de todo, y es verdad. Entonces se han inventado nuevos términos para hablar de la crisis, entre ellos policrisis, antropoceno y terricidio. Y si quieres, en algún momento podemos hablar de esos conceptos también. Muy bien. Importante entonces seguir levantando la solidaridad con el pueblo palestino en estos momentos en los que, a pesar de lo que está ocurriendo, a pesar de la visibilización que hay gracias a las redes, pues las grandes potencias siguen solidarias con el agresor, con el victimario, siguen solidarias con los criminales. Es un hecho inaudito, eso es un hecho atroz, que es increíble lo que está ocurriendo, ¿no? Mientras las grandes potencias se solidarizan con Israel, el pueblo palestino sigue siendo masacrado. Ya tendremos oportunidad de hablar de ello con el doctor Arturo Escobar. Ahí veíamos algunas imágenes de lo que está ocurriendo ya con la juventud, afortunadamente, en Estados Unidos. Vamos al tema que nos congrega, doctor Arturo Escobar. ¿Por qué un río Cauca, muchos mundos? ¿Por qué este proyecto que presentan como un trayecto también? Ustedes manejan unos neologismos supremamente interesantes que también más adelante hablaremos sobre ellos. Sí, no está, o mejor dicho, está muy relacionado con lo que veníamos hablando y vamos a relacionarlo en un momento. Exactamente. Nuestro proyecto, que en realidad tiene un título largo, que es algo así como Diseñando transiciones sistémicas para el Valle Geográfico del Río Cauca en tiempos de crisis social y climática, es un proyecto que busca iniciar un trayecto, un camino de transiciones hacia un modelo de región o de bioregión muy diferente al actual. ¿Qué es lo que marca el modelo actual de nuestra bioregión en el Valle Geográfico del Río Cauca? Procesos históricos de vieja data, desde la conquista, pero especialmente se aceleran a comienzos del siglo XX con la expansión de la caña, la ganadería extensiva que siempre la ha habido en el Valle Geográfico del Río Cauca también, del Valle de las Laderas,
y el modelo agroindustrial de desarrollo basado fundamentalmente en la caña. Si vemos los datos de la evolución del cultivo de caña en nuestra región, vemos que en 1920, digamos, hace escasamente 100 años, no había ni siquiera 5.000 hectáreas sembradas en caña de azúcar. Hoy en día hay cerca de 270.000 hectáreas, 250.000, 60.000, y se sigue expandiendo, que es lo peor. Y la expansión en buena medida ha sido en nuestra bioregión inmediata, en el sur del valle norte del Cauca. Sigue allí siendo la expansión de la caña. Como bien sabemos, es un modelo que ha sido celebrado por las élites económicas y sociales, políticas, ha sido celebrado aún en la cultura popular, con canciones, con reinados, con telenovelas, con mucho tipo de cosas, sin mayor cuestionamiento, con excepción de las poblaciones más directamente afectadas, especialmente las poblaciones afrodescendientes, indígenas y campesinas, para quienes siempre el modelo de la caña ha sido un modelo de muerte. Ha sido el monstruo verde, como se les llama. A la caña, como le llaman los corteros de caña en particular, lo han llamado siempre el monstruo verde. Entonces, y sabemos también que ese modelo está llegando a su fin, por el agotamiento ecosistémico, por la increíble exclusión social que ha perpetuado, por el racismo que ha mantenido, el racismo estructural, por la acumulación de capital en manos de unos pocos y de la riqueza. Entonces nuestra pregunta es, ¿cómo transitamos, cómo transicionamos de ese estado de cosas en el cual estamos y en el cual están muchas regiones del mundo? Esto no es particular solamente de nuestra región. Tiene sus formas particulares en el Valle Geográfico del Río Cauca, pero en cada región del mundo encontramos problemáticas parecidas porque es el modelo globalizado que se ha ido imponiendo, basado en la extracción, en las materias primas, en los monocultivos, en la concentración de la riqueza, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo transitamos de ese modelo a otros modelos posibles que tenemos que construir entre todas y todos, que tenemos que soñar y diseñar entre todas y todos? Y las imágenes que están viendo, un paréntesis abro muy breve, son de la exposición que tenemos ahora en el Museo de Arte Moderno La Tertulia. Es una exposición sobre nuestro proyecto. María Campo, la coordinadora general del proyecto. Esta es excelente, ¿no? Excelente, grafica muy bien lo que ustedes están haciendo. Sí, no, estamos muy contentos con esta, la llamamos una experiencia pedagogía inmersiva, que está adjunta a una exhibición mucho más grande que se llama Huellas de Desaparición, pero que en nuestro proyecto, para quienes estén interesados, pueden ir allí y ahí se van a dar cuenta muy bien de qué es lo que estamos haciendo. Entonces te ofrezco esos comentarios como manera de introducción. Y sí, ya hablaremos de esa exposición. ¿Qué más se te ocurre? Sí, precisamente sobre el trabajo que ustedes vienen desarrollando, está ligado a la exposición Huellas de Desaparición. Ustedes, este colectivo que ustedes impulsan, tejido de transicionantes por el Valle Geográfico del Río Cauca y su propósito de diseñar transiciones hacia una paz territorial pluriversal. Explíquenos, por favor, doctor Arturo Escobar, estos conceptos de la conformación del tejido transicionante y hacia una paz territorial pluriversal. Pluriversal. Sí. Es un nuevo concepto. Sí, ese concepto, como se dice en colombiano, y bueno, ¿y eso con qué se come? ¿Eso qué significa? Y bueno, claro, primero sobre el tejido. El tejido nació hace un poco más de 5 años, casi 6, septiembre de 2018. Nos reunimos un grupo de unas 30 personas, entre activistas, académicos, académicas, y desde entonces nos hemos venido reuniendo paulatinamente, ahí avanzando poco a poco, como a veces decíamos, sin prisa pero sin pausa, hasta que logramos una financiación particular para un primer año de actividades que fue el año pasado, más que todo, casi todo el año pasado, terminamos en marzo de este año,
el primer año de financiación, tenemos un segundo año de financiación ahora, donde hemos comenzado actividades de una forma mucho más organizada. Las actividades se basan en varios principios. El primer principio es que las transiciones ya están ocurriendo. No es que tenemos que inventarnos los activistas y los académicos, ellas están ya, van sobre la marcha. En todos los experimentos, los actos de resistencia, las iniciativas populares de muchos grupos en muchas partes de la bioregión y del mundo, obviamente, están movilizándose muchas personas y grupos, organizaciones, comunidades. Ciertamente en nuestra región, comunidades afro, comunidades indígenas, comunidades campesinas, ambientalistas, grupos de mujeres, feministas, grupos de jóvenes, que están movilizando para transformar sus entornos inmediatos. Para, por ejemplo, en áreas como la soberanía alimentaria, trabajo con jóvenes, con mujeres, con huertas urbanas, con agroecología, con conservación de ecosistemas, de ríos, restablecimiento de humedales, producción de medios alternativos. Todas las alternativas que están pasando ya están allí. Entonces nosotros desde el comienzo decidimos, bueno, vamos a ver qué está ocurriendo allí. ¿Qué está ocurriendo tanto en términos de las fuerzas, digamos, dominantes, el modelo dominante que sigue expandiéndose y profundizándose, como en términos de todas estas formas de resistencia y reexistencia, como también los llamamos, que quiere decir cómo existimos en las condiciones existentes de una forma digna y cómo tratamos de impulsar proyectos de vida diferentes a los proyectos de vida dominantes, basados en el individualismo, el materialismo, la acumulación, etcétera, sin ningún cuidado por la tierra. Entonces descubrimos una serie de iniciativas transformadoras, como las llamamos, o alternativas transformadoras, y especialmente nos hemos enfocado a trabajar en 3 áreas. Dos áreas rurales de población mayoritariamente afrodescendiente, el municipio de Villarrica y el municipio de Suárez, Cauca, y ahora explico un poquito por qué en ellos, y el oriente de Cali. También, obviamente, como todo el mundo sabe, en Cali y en el Valle, el gran, lo que comúnmente se llama como el Distrito de Agua Blanca, y que las organizaciones prefieren llamar el oriente de Cali, especialmente trabajando en un centro que en un momento les comento, que se llama la Asociación Cultural Casa El Chontaduro, que trabaja fundamentalmente con mujeres y con jóvenes, y es un grupo realmente excelente, que lleva muchísimos años trabajando en la región, lleva más de 35 años trabajando en el oriente. Entonces empezamos a trabajar con estos 3 grupos, identificamos entre 15 y 20 alternativas transformadoras, como les llamamos. Muchas de ellas, por ejemplo, tienen que ver con, como decía, con soberanía alimentaria, trabajo con jóvenes, con mujeres, con medios alternativos, con huertas, con preservación, defensa de los ríos, humedales, etcétera. Y nuestra idea es crear convergencias entre todas esas alternativas, empezar a crear como redes de alternativas para que poco a poco vayan transformando tanto las narrativas sobre la región, la forma en que se mira la región. Tú antes decías que estamos mirando a otro lado. Claro, siempre estamos mirando como miran, tenemos la visión de los dominantes, porque es la visión con que nos han socializado, especialmente las clases medias y las clases llamadas educadas, se han socializado en la visión del vencedor, no en la visión, digamos, de los pueblos que resisten, de los pueblos subalternos. Entonces, tenemos varios componentes en el proyecto. Un componente primero que es de transformar las narrativas dominantes, de que sí se puede pensar en un valle geográfico del río Cauca diferente al actual, más aún que es absolutamente necesario en este momento en la historia de la región, del país y del planeta, cambiar la narrativa hacia otras narrativas, que ya voy a llegar a la cuestión del pluriverso en un momentito. Y también nos apoyamos mucho en las cartografías, el trabajo en el territorio, en la producción de medios diferentes, en la producción de diagnósticos con las comunidades, de la situación en que están y cómo podemos maniobrar dentro de esas situaciones. ¿Hacia dónde vamos? Vamos precisamente hacia un modelo que llamamos de paz territorial pluriversal, y lo cual quiere decir una paz conformada
fundamentada en los territorios, como también muy bien lo dice el proyecto de paz total del gobierno, que tiene que ser desde los territorios y con los territorios, no hacia los territorios, sino desde y con los territorios, que es muy diferente. Pero pluriversal, ¿qué quiere decir? Pluriversal quiere decir donde haya múltiples visiones, cosmovisiones de la vida, de la región, de la economía, de la naturaleza, de la comunidad, del mundo, que puedan coexistir como legítimos otros en la convivencia. Porque ahora simplemente hay un modelo hegemónico que se impone, un modelo dominante que se impone, pero hay múltiples formas de ver el mundo. Eso lo vemos en todas las regiones también. Entonces, ese concepto de pluriverso que originalmente viene del zapatismo, cuando el zapatismo se levantó en contra del Estado neoliberal represor mexicano, tan represor ha sido y corrupto como el colombiano, ah, dijo que ellos no querían inclusión en ese mundo globalizado, neoliberal, capitalista, racista, patriarcal, etcétera, que ellos querían trabajar por un mundo donde quepan muchos mundos. Entonces, eso es el pluriverso, un mundo donde quepan muchos mundos. Necesitamos una Colombia donde quepan muchas Colombias. Otra Colombia es posible y es precisamente esa Colombia donde quepan muchas Colombias, una bioregión del valle geográfico del río Cauca donde quepan muchos mundos, los mundos afrodescendientes, los mundos indígenas, mestizos, campesinos, industriales, blancos, todos tienen que estar allí, pero en condiciones simétricas en que un mundo se imponga sobre los demás, donde no haya esas jerarquías que existen hoy en día, sino donde todos los mundos realmente puedan coexistir con las tensiones y conflictos que siempre habrá, obviamente, pero por lo menos coexistir sin que haya un modelo dominante que se imponga y que se acepte o como el único posible o por lo menos como el mejor de los modelos posibles. Una transversalidad en los espacios, en los enfoques, en las teorías, al mismo tiempo que en el marco de la pluralidad y acogiendo la pluralidad desde los territorios. Muy importante, muy interesante. Yo creo que este espacio nos motiva también a los medios alternativos a estar al tanto, a acompañarlos y a seguir en un proceso que debemos iniciar de difusión de estos esfuerzos tan importantes. Yo creo que merecen todo nuestro respaldo, el respaldo institucional también, pero el respaldo de la gestión de los medios alternativos para su difusión. Esto tiene que ser conocido. Ustedes están desarrollando también, o se desarrolla en la tertulia, la exposición Huellas de Desaparición, y en todo este espacio se trabaja la toma y retoma del Palacio de Justicia, la violencia en la zona bananera del Urabá antioqueño, el desplazamiento del pueblo Nunaque en la cuenca amazónica nororiental. Es muy importante que el pueblo caleño se acerque a la tertulia, a la sala de exposición, para que conozca de este esfuerzo. Coméntenos, por favor, y mostrémosle a la ciudadanía caleña cómo llegar a ese espacio para que lo conozcan. Bueno, me parece súper importante. Yo no había visto la exposición antes, la vi hace un par de semanas por primera vez, las huellas de desaparición, que es la exposición, digamos, grande. Es en el edificio, no es en la parte principal antigua del museo, sino el edificio más reciente, que queda como encima de la Cinemateca. Es una exposición muy bien montada, como tú me mencionaste, hay tres casos. Es una exposición organizada por la Comisión de la Verdad y de la JEP, y un grupo que se llama Arquitectura Forense, que tiene base en Londres, que es muy interesante. Y lo que Arquitectura Forense hace es investigar los rastros, las huellas, los escombros que han quedado después de los desastres, por eso lo forense, para reconstruir lo que ha ocurrido y cómo han ocurrido las masacres, las tragedias, etc. De hecho, uno de los trabajos mejores, más conocidos de ellos, tuvo lugar en Palestina. Fue uno de los trabajos iniciales de la arquitectura forense, fue de documentar muy bien algunas masacres cometidas por el ejército israelí en el territorio palestino.
Entonces, lo que han hecho, por ejemplo, para el caso de la toma del Palacio de Justicia y la masacre subsiguiente en octubre, noviembre del 85, Noviembre. noviembre del 85, es reconstruir y en archivos digitales, todo está súper bien explicado, es muy pedagógico. Por ejemplo, lo que pasaba en la escuela caballeriza. La escuela caballeriza estuvo activa en la represión y en el control durante todo el Estatuto de Seguridad de Turbay, más que ya para adelante hasta no sé hasta cuándo, pero en, en esas caballerizas se llevaron a muchos de los detenidos que salieron del Palacio de Justicia, los torturaron, asesinaron a algunos de ellos allá. Muchos de ellos no tenían nada que ver con nada, eran trabajadores de la cafetería, pero me imagino que los interrogaban y torturaban como supuestos cómplices del M-19. Entonces, hay una serie de reconstrucciones ahí muy bien hechas, lo mismo con la desgracia que aquí ha acaecido, que se ha impuesto sobre el pueblo Nucac, un pueblo contactado recientemente por primera vez, apenas en los 80s, y que ha sido impresionantemente tratado y desplazado por todo tipo de fuerzas. Y el tercer caso es el caso también tristísimo del Urabá antioqueño. Y en el caso del Urabá antioqueño hay unos mapas muy interesantes de todos los actores implicados, o sea, no solamente son las bananeras y los paramilitares, eran muchos bancos que lavaron el dinero, que prestaban los dineros, había muchos grupos de comerciantes y de economistas antioqueños también involucrados, entonces vale la pena ver esa exposición. Y en el sótano está nuestra exposición, que es mucho más pequeña, nuestra experiencia inmersiva, que cuando tú entras por el lado izquierdo y lo primero que te tienes es como un paisaje de sonidos del río y de la noche y de la selva, y luego sigues, encuentras una línea de tiempo de nuestra bioregión y del país, y luego das la vuelta y vas encontrando cartografías y vas encontrando información del proyecto, hasta que llegas a la sala central donde está ese mapa inmenso que ha aparecido allí en las fotos que tú has mostrado, donde la idea es que sintamos el territorio, nos paremos en el territorio y lo sintamos como lo sienten los actores y que repensemos la forma en que habitamos el territorio, porque en última instancia se trata de eso, de cómo reaprendemos a habitar ese territorio de una forma distinta. Y en ese sentido también hemos, digamos, identificado unos principios y unos conceptos básicos que te puedo comentar ahora en un momentito, o si quieres hacerme otra pregunta antes de pasar a esos conceptos también, como tú quieras. No, tienes el micrófono apagado. Adelantemos, doctor Escobar, esos conceptos. Bueno, comencemos por tres conceptos que son los más recientes, que son conceptos que suenan algo complicados, pero realmente son sencillos. Primero, queremos reimaginar la región como una región acuapolitana, agropolitana y multipolitana. Hay una explicación de los conceptos en las literaturas, pero también son conceptos que surgen de la práctica misma también de los movimientos. ¿Por qué acuapolitana? Porque nuestra región ha sido una región del agua, ha sido profundamente marcada por el agua. Era una región muy propensa a las inundaciones, como bien sabemos, la salvajina todo se hizo para controlar las inundaciones en buena medida, de tal forma que la caña pudiera expandirse aún más. Después de la salvajina, la expansión de la caña fue aún más acelerada. Pero es una región de humedales y de ríos y riachuelos, y siempre está, todas las personas que conocen esto, cómo repensamos, aún para Cali, la ciudad de los 7 ríos, pero los 7 ríos no los vemos el río Cali muy disminuido, el río Cauca por el oriente, pero no vemos otros ríos. Entonces, ¿cómo recuperar también esos ríos y los humedales y la voluntad acuática y anfibia de la región? Segundo, una región agropolitana, y por agropolitana queremos decir una región donde se restablezca el balance entre la ciudad y el campo, donde realmente hay una integración
sinérgica y sistémica, por ejemplo, alrededor de la producción de alimentos, de desconcentración de la ciudad de Cali, de las ciudades grandes, etcétera, etcétera. ¿Y qué quiere decir multipolitana? Multipolitana es una región que se oponga a la tendencia a la metropolitanización creciente centrada en Cali. ¿Cómo está pensando la élite vallecaucana? La élite vallecaucana básicamente piensa que esta metropolitanización le va a permitir a Cali convertirse en un gran nodo en el comercio global, en la economía global. Y por eso se vinculan a Cali con la altillanura, vinculan a Cali con el Pacífico, pero sin pensar en la conexión de Cali con su propia área rural y sin pensar en la conexión de Cali con sus propias ciudades circundantes. Entonces, ¿cómo rebalancear esa situación? Ya algunas personas están hablando de la desurbanización de las grandes ciudades, porque sabemos que las grandes ciudades ya son un callejón sin salida. Entonces, ¿cómo empezamos a desconcentrar Cali hacia otro tipo de ciudades? Pero hay que repensarlo por completo, hacer la ciudad más integrada con su campo y hacer el campo más integrado y los poblados del campo, las ciudades pequeñas más integradas con sus entornos naturales. En términos de soberanía alimentaria, producción agroecológica, estrategias contra el cambio climático, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso es lo que estamos, digamos, tratando de introducir en nuestro proyecto. Bueno, tenemos otros principios también que más adelante, si hay tiempo, te puedo comentar. Muy importante, antes de terminar nuestro espacio, doctor Arturo Escobar, conocer su opinión en relación con cuál es su visión, cuál es su análisis de la política de paz total del gobierno del presidente Gustavo Petro, en la medida en que usted pues es un investigador de los territorios y la política de paz pues está orientada fundamentalmente a lograr que este proceso avance en los territorios, porque son estos los más afectados por la violencia, por la multiplicidad o la pluralidad de fenómenos criminales, y son ellos los más interesados en que la política, la filosofía de paz del gobierno del presidente Gustavo Petro llegue a ellos. Las diferentes esferas del establecimiento del viejo régimen, de las derechas, de sus medios, de las hegemonías, de los discursos hegemónicos, de las élites que se trasladan y que reproducen los medios hegemónicos al servicio de esas élites, pues difunden la idea de que este país está caotizado, de que el responsable es el presidente Gustavo Petro y de que la política de paz no avanza. ¿Cuál es su visión, usted que tiene ese amplio conocimiento sobre los territorios? Bueno, primero que todo, con relación a la paz total en particular, no soy un experto en el tema, no sé mucho más de lo que aparece en los medios, especialmente los medios alternativos. Los medios convencionales, como muchos colombianos y colombianas hoy en día, ya no les gasto tiempo. RCN, Caracol, Semana, W Radio, Blue Radio, todos estos, pero muchos portales alternativos como el tuyo, que son fabulosos, que están haciendo una tarea cultural y política fundamental, realmente, en crear otra narrativa sobre lo que está ocurriendo en Colombia. Porque como bien dices, los medios dominantes nos están dando una visión completamente distorsionada, a veces malintencionada también, de lo que está ocurriendo. Hay una compañera mapuche que se refiere a los medios convencionales hoy en día como los medios sicarios. Y sicarios no porque necesariamente estén ellos mismos físicamente haciendo sicariato, sino porque con sus narrativas y su visión y su cobertura de noticias están contribuyendo a mantener un proyecto de muerte, que claramente se había sentado en Colombia, que estaba muy contento sentado en Colombia, para desgracia de la gran mayoría de los colombianos y los colombianos. Entonces, la paz total me parece fundamental avanzarla desde con los territorios. Creo que la vicepresidenta está haciendo un trabajo muy particularmente importante para la región del Pacífico, en relación con la paz total también, pero hay que hacerlo en todos los territorios. Me parece que
es uno de los grandes desafíos del gobierno del pacto histórico. No se sabe para dónde va a ir, especialmente en términos de el gran poder de narcotráfico. Los grupos armados se derivan su sustento del narcotráfico, no solamente, como sabemos, los grupos armados, sino parte de la élite económica también. Entonces, Colombia es un país donde se ha sentado históricamente una violencia muy fuerte que ha permeado hasta la vida cotidiana, la forma en que nos comportamos en la vida cotidiana, y la paz total tiene que contribuir a crear condiciones para transformar esas culturas de la violencia. Pero encima de eso también está el problema muy directo y muy inmediato de qué hacer con los grupos armados. Especialmente para mí, lo más difícil de tratar es los cárteles de la droga. El Clan del Golfo, todos los intereses, digamos, que están involucrados con el negocio, el increíblemente rentable negocio del narcotráfico. Entonces, no va a ser nada fácil. Y allí me parece que el pacto histórico está intentando una combinación de estrategias que tienen que ver con invitaciones a la conversación, pero también mano dura, cuando se sabe que hay que poner la mano dura con el ejército, especialmente con estos actores más violentos. Y como te digo, para mí es uno de los grandes desafíos hoy del pacto histórico, más aún, de cierta forma, que la salud, que la reforma pensional, que la reforma tributaria, que todas las otras reformas que han estado pasando. Exactamente, es un enorme desafío el que se tiene en los territorios para alcanzar la paz. Finalmente, doctor Arturo Escobar, y agradeciendo su participación en Periodismo Libre, ¿qué sigue ahora en todo este trabajo académico de investigación social, de activismo también, como usted lo plantea desde el principio, en relación con las comunidades, con el mapeo, con la documentación, con el recorrido de los territorios del Valle Geográfico del Río Cauca y la vinculación especialmente de las comunidades y de la, digamos, intelectualidad progresista a todo este trabajo? Bueno, se me ocurren dos cosas. En primer lugar, en términos de su proyecto, decir que el Valle Geográfico del Río Cauca, como podemos decir la Altillanura, la región del Caribe, han sido ocupadas, son regiones que han sido ocupadas por un modelo particular de desarrollo. Es una ocupación que no solamente ocupa físicamente, es una ocupación que también nos ocupa la mente, nos modela la mente, la forma de pensar y de ser y de hacer, porque diseña el mundo en que vivimos. Entonces, nuestro mundo, nuestra bioregión, es una región profundamente diseñada. Y ya hemos logrado reconstruir las etapas principales de ese diseño, en decisiones particulares de grupos particulares, en los últimos 100 años en particular, pero sin duda viene desde mucho antes. Entonces, ¿cómo empezamos a crear espacios de libertad dentro de esos territorios ocupados, que ya, de nuevo, es apostarle a lo que ya ha sido, digamos, lo que se ha estado en resistencia, lo que ha estado manteniendo viva otra forma de habitar el territorio, especialmente con muchas comunidades en las regiones, en los territorios, para vamos a seguir fomentando la convergencia entre ellas. De hecho, la próxima semana tenemos ya una primera reunión que hemos convocado a distintas organizaciones de ambientalistas, de grupos de derechos humanos, etcétera, etcétera, para conversar ya de una forma más colectiva cómo podemos empezar a establecer esas alianzas y convergencias para que nuestra tarea se vaya, digamos, expandiendo y cualificándose de forma más importante, más visible. Entonces, hacia adelante sigue la tarea de contribuir a las convergencias entre todas estas alternativas y grupos interesados, en hacerlo a través de crear otras narrativas, contranarrativas mediáticas. Tenemos nuestros medios en Instagram, en Facebook, en YouTube, que los van a encontrar con ese lema, Un río Cauca, muchos mundos, de que nos seguimos apoyando las cartografías de los territorios que hacemos con las comunidades,
y transitando, como decimos, hacia la paz territorial pluriversal, de que hacemos un llamado a todas y todas las personas de la bioregión. Esto no es solamente para pueblos étnicos, no es solamente para pueblos campesinos, es para todas y todos. Y el gran desafío está en Cali y en las ciudades. Hacemos un llamado a que nos convirtamos en transicionantes de nuestra bioregión, no como individuos, sino como personas que participamos en grupos particulares. Hay muchos grupos a los cuales se pueden sumar. Y ese pues es nuestra apuesta, que apostamos a otras narrativas de la vida y del mundo, a otras formas de economía más centradas en la vida, la soberanía alimentaria, y le apostamos al cuidado y la regeneración de la vida y del tejido de la vida. Así que muchas gracias, Alfonso. Transicionantes en la pluriversalidad. Muchas gracias, doctor Arturo Escobar, por acompañarnos hoy en Periodismo Libre. Ha sido supremamente valioso su aporte en la investigación y en darnos a conocer todo lo que está haciendo el colectivo en el que usted se encuentra, los colectivos en los que trabaja, con las comunidades y también con todos aquellos académicos y personas que están haciendo investigación y están haciendo activismo social absolutamente necesario, y cuenten siempre con nosotros. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Alfonso, muy amable.